Señor César Navarro, viceministro de Coordinación y miembro de este gobierno de Evo Morales, ¿por qué hay una discusión que llama mucho la atención en América Latina? Y es el de los asentamientos cocaleros en ese punto del parque. Según dicen algunas informaciones, estos asentamientos estarían creciendo y estarían empujando a las comunidades indígenas, y la construcción de esta vía pues sigue estando en medio del problema. Y le digo con mucha franqueza, Juan Pablo, el presidente, la primera reunión que tiene es en el sector de Santo Domingo, y Santo Domingo está en el departamento de Beni, está en el municipio de San Ignacio de Moxos. Ahí no existe una sola hectárea de plantación de hoja de coca, ni una sola. Y ahí cerca de 9 autoridades de comunidades le dan el respaldo a la construcción de la carretera. Los del municipio de San Ignacio de Moxos, donde termina la carretera, son los que han conformado incluso una organización de defensa de la construcción de la carretera, y ahí no existe una sola hectárea ni una sola hoja de plantación de coca. Por eso me parece terriblemente calumnioso que existan ese tipo de opiniones de una ex autoridad y una autoridad parlamentaria en este momento. Yo creo que hay que ser muy responsables en ese hecho, porque estamos saliendo a nivel internacional. Segundo, creo que es una exageración poner en crisis a nuestro país. Yo creo que esa es la construcción que se está formando de manera deliberada. El 2008, cuando hubo el referéndum revocatorio, nos acusaban de que estábamos desesperados porque nos íbamos del poder, y resulta que ganamos. Hoy en día, evidentemente, existe una movilización de los hermanos indígenas que tienen una visión y un posicionamiento. Nosotros dimos una respuesta sobre ese hecho. Jamás vamos a negar nuestra identidad y nuestras raíces. No es que estamos tomando sopa nuestro mismo chocolate, como usted afirma, o algunos analistas internacionales. Lo que sucede es que Bolivia debe ser una de las pocas sociedades en América Latina y el mundo que tiene un alto nivel de organización. Pero resulta, miren, ¿qué es lo contradictorio, Juan Pablo? Mucha de la gente que no está movilizada y que está apoyando la marcha fueron los que se opusieron a los derechos de los pueblos indígenas que hemos constitucionalizado en nuestra Constitución Política del Estado. Esa gente que se opuso a nuestra Constitución de manera activa, esa gente que golpeó a indígenas y campesinos en Santa Cruz, en Sucre, en La Paz, en varios años, hoy está apoyando la marcha. ¿Por qué sucede aquello? Porque están utilizando la movilización, porque están desprestigiando al líder indígena más importante de América Latina en Bolivia. Entonces, hoy en día vemos varios hechos. Ayer, 2 medios privados de comunicación consultaron a una marcha de mujeres que estaban en Santa Cruz, marchando, apoyando el TIFNIS. Les preguntaron qué es el TIFNIS. El 80% no sabía qué era el TIFNIS, pero decían viva el TIFNIS y criticaban contra el presidente Evo Morales. ¿Eso qué nos demuestra? Que hay una utilización del TIFNIS con objetivos netamente políticos, y eso no nos preocupa, porque sabemos con mucha claridad que cualquier movilización, incluido un cambio de clima, va a ser utilizado por la oposición para calumniarnos. Nosotros sabemos con mucha firmeza dónde estamos yendo. Esa firmeza lo hemos construido a través de la lucha social, y con esa firmeza vamos a seguir avanzando, y lo decimos con mucha seguridad. Nuestros principios están consagrados en tesis hoy constitucionalizada, pero también en tesis internacionalmente discutidas como ejes fundamentales del siglo XXI. Viceministro, hablemos de esa firmeza y de esa fuerza. De pronto lo que más ha llamado la atención en América Latina y en el mundo ha sido la dureza con que han sido reprimidas esas marchas. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo: policías amarrando a indígenas, algunos de ellos menores de edad, a mujeres, y pues hay una gran cantidad de versiones alrededor de todo esto. La pregunta es, ¿quién ordenó ese uso excesivo de la fuerza policial? Mire, acá tiene que haber una respuesta, y no la vamos a dar nosotros como gobierno, para que no exista un sesgo de la respuesta. Lo dijo nuestro presidente. Primero pidió disculpas por el uso excesivo de la violencia. Pero usted, Juan Pablo, vea las mismas imágenes que usted acaba de afirmarlas, y va a encontrar que existe una sola grabación de las imágenes, una sola grabación, no varias grabaciones. Entonces, no ingresó o no se posibilitó que los medios ingresen al hecho. En esas imágenes uno puede ver, e incluso hoy lo presentó un medio privado de comunicación, que un uniformado de civil estaba grabando esas imágenes. Eso que nos lleva a constatar que ha habido un uso excesivo de la violencia de manera deliberada. Por eso hemos pedido que las Naciones Unidas, que el defensor del pueblo, derechos humanos, investigue de manera independiente al margen del Estado, para que llegue a conclusiones e identifiquemos a los responsables. El presidente ha sido producto de varias represiones, por lo tanto necesitamos aclarar e identificar de manera individual ese hecho de violencia en el país. Viceministro, pero eso es muy grave lo que usted está diciendo, porque esas acusaciones que usted está diciendo apuntan directamente a la misma fuerza policial.
Y entonces la teoría sobre que existe un grupo disidente de la policía y que estaría apuntando a dar un golpe de Estado en Bolivia, ¿usted la estaría ratificando? No, usted está manifestando el concepto de golpe de Estado. Lo que yo estoy manifestando, que ha habido un uso excesivo de la violencia que no viene de la orden de una autoridad civil democráticamente constituida, que es muy diferente. Pero entonces, ¿quién le dio la orden a la policía? ¿Perdón? ¿Quién le da la orden a la policía si no es alguien de manera vertical de la organización policial o algún jefe inmediato? ¿Quién da la orden para el uso de violencia excesivo en ese punto? No, primero, separemos las aguas, Juan Pablo. Nosotros, como gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, lo que hacemos es instruir y desplazar las fuerzas policiales para impedir el enfrentamiento entre indígenas e interculturales que estaban en dos frentes con opiniones diferentes. Nuestra obligación es impedir el enfrentamiento, un primer elemento. Un segundo elemento es que el día sábado, cuando vamos y acudimos, yo estuve en esa delegación conjuntamente el canciller, fuimos secuestrados por la movilización indígena. Y fue secuestrado el compañero canciller, y ahí la policía nunca intervino con hechos de violencia, más bien por el contrario, la intervención del canciller impidió enfrentamiento entre la policía y los compañeros indígenas. Tercero, cuando se produce la intervención cerca a las 4:30 del día domingo, no hubo ninguna autorización del presidente. El presidente, es más, estaba reunida no con cocaleros, como dice el diputado Monasterio, sino con indígenas, y es importante que revise la prensa y los medios de Santa Cruz, que van a aseverar lo mismo, que se reúne con dirigentes indígenas, y estos dirigentes, un documento manuscrito, le piden al presidente la construcción de la carretera. Por eso, para evitar cualquier sesgo de la información, para evitar cualquier tipo de parcialización en la información a nivel nacional e internacional, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que Naciones Unidas, Defensor del Pueblo, que han acompañado la movilización, investiguen y lleguen a conclusiones altamente importantes. Es más, manifestarle. Nos han publicado el día lunes, después de la movilización, en medios privados de comunicación, que había niños muertos, que había un bebé muerto de 3 meses, es más, que estaban velando. Hasta las 11 de la mañana habían 9 muertos. Llegamos a las 3 de la tarde y no había un solo muerto, es decir, cómo ha habido una utilización negativa con otro tipo de objetivos que no tienen que ver precisamente con los objetivos nobles de la movilización. Por eso es importante separar este hecho, y nosotros afirmamos con mucha claridad. Si existen responsables, se tienen que identificar de manera individual para que existan las sanciones penales, porque aquí el uso excesivo de la violencia ha sido planificada y ha sido presentada de manera pública y mediática. ¿Para qué? Para que exista la condena política contra el gobierno, y por eso estamos nosotros planteando que existe investigación individualizando a los responsables de este hecho criminal. Señor César Navarro, viceministro de Coordinación del Gobierno del presidente Evo Morales, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con América Latina esta problemática tan importante que está sucediendo en su país. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Estamos en la noche de NTN 24, hacemos una pausa, ya regresamos.